Sabíamos que los contactos familiares son parte del origen de los contagios, pero hasta hoy desconocíamos un dato demoledor. Lo ha dicho el presidente de la Junta. El 65% de los ingresados en las UCIs se contagió por sus hijos y el 33% de los fallecidos también. Porcentajes que nos tienen que llevar a una reflexión. ¿Tenemos que evitar estar con nuestros mayores? La respuesta parece clara. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal? Buenas noches. Este puente de la Constitución, Salamanca y hoy hemos sabido también que León podrán olvidarse de las restricciones en la hostelería y de los centros comerciales. Los datos mejoran en ambas provincias y se suman así a Ávila y Segovia en esta carrera de la desescalada. Será la prueba del 9 para comprobar si volvemos o no para atrás ante el riesgo a un mayor contacto social. Hoy preguntaremos sobre ello al presidente regional de la Sociedad de Medicina de Familia, que estará aquí en nuestro plató, pues para hablar de la atención primaria. Pero vamos ahora a conocer las novedades que esta tarde ha anunciado el presidente de la Junta de las Cortes. Buenas tardes, Ruth García. Buenas noches, Ruth García Ribote, ¿cómo estás? Buenas noches, José Luis. Bueno, cuéntanos, ¿cómo queda ahora mismo el mapa de la hostelería en la comunidad? Pues parece que ese mapa empieza a mejorar. Buenas noticias para dos provincias de la comunidad. Salamanca y León se unen a Segovia y Ávila y a partir de este viernes podrán reabrir bares, restaurantes, centros comerciales y gimnasios. Eso sí, pasarán a estar confinadas perimetralmente y recordemos que están en el nivel 4 de alarma, con lo que sigue habiendo restricciones. No se puede superar un tercio del aforo y tampoco se puede consumir en barra. ¿Y qué pasará con el resto de provincias? Bueno, pues todo apunta, como ha señalado el presidente de la Junta, que la próxima semana también podrán reabrir, pero hasta que eso llegue tienen una alternativa. Fernández Mañueco les ha ofrecido el poder poner en marcha las terrazas. Ahora hay que esperar qué opinan sobre esta posibilidad las asociaciones provinciales de hostelería. Estos no han sido los únicos anuncios. Ha habido más. La Junta está dispuesta a ampliar el toque de queda y, atención, el número de personas en las reuniones familiares de Navidad. El presidente se ha comprometido también a duplicar la realización de los test de antígenos. Es la apuesta del gobierno regional, que quiere llegar a las 40.000 pruebas a la semana, es decir, multiplicar por 2 el número que hasta ahora se ha llevado a cabo. Este será el primer test que pueda realizarse en atención primaria y en las urgencias. Y Ruth, como era de esperar, estas medidas de la hostelería, pues también han encendido el debate político hoy en el Pleno de las Cortes. Sí, una vez más, de nuevo, ha llegado el rifirrafe entre Mañueco y Tudanca. El presidente ha defendido las medidas tomadas para la hostelería, mientras que el secretario general del PSOE dice no entender la reapertura en unas provincias sí y en otras no. Respecto a la hostelería, hemos pactado el cierre con sus representantes. Hemos cerrado más tarde que otras comunidades autónomas con alta incidencia. Hemos sido de las primeras en comenzar a abrir y seremos de las que menos tiempo habremos cerrado. Ahora resulta que las fronteras de Castilla y León se definen porque tenemos dos regiones históricas y una tercera que conforman aquellas que tienen los bares abiertos. Pero esto es serio, ¿le parece serio? La tensión cada vez se palpa más en los plenos. Hoy incluso algunos de los parlamentarios han llegado en un determinado momento a perder las formas. La bronca ha estado protagonizada por el portavoz de Podemos, Pablo Fernández. Son ustedes un chusco remedo del perro del hortelano. Ni cumplen, ni hacen, ni dejan hacer. Señor Fernández Santos, vuelva a su asiento. Señor Fernández Santos, lo llamo al orden por segunda vez. Lo llamo al orden por segunda vez. Señor Castaño, lo llamo al orden por segunda vez. A los dos, si tengo que volver a llamarlos al orden, los expulsaré de la sala. Siéntense en sus asientos, por favor. Señor Fernández Santos, a su asiento. Señor Castaño, silencio.
Bueno, estamos ya muy acostumbrados al ver a portavoz de Podemos enfadado y alborotado en el hemiciclo de las Cortes. Bueno, para hablar de este pleno y de otras muchas cosas, hoy tenemos además a 3 personas, a 3 periodistas que han seguido con detalle el pleno de las Cortes. Son periodistas de calle, de raza, los 3. Beatriz Consuegra, de Europa Press. Hola, buenas noches. Estás? Ahora de calle. Cansada, estás cansada, ¿no? Sí, y de calle ya un poquito menos, pero bueno. Bueno, hoy de pleno. Vamos a ser de calle. Roberto Mallado, de Onda Cero. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, muy bien. Y Monse Serrador, de ABC, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien, casi de plasma somos. Casi de plasma, somos más de plasma ahora, sí. Pero volveremos a las calles, Bueno, quiero empezar con esos datos demoledores que ha anunciado esta tarde el presidente de la Junta en el Pleno de las Cortes. Os lo repito, el 65% de los ingresados en las UCI se contagiaron por sus hijos o por sus hijas y el 33% de los fallecidos también. Bueno, ¿qué conclusión sacáis de esto? Quizá es bueno tener este dato, bien claro, ¿no? Sí, es un dato que no es la primera vez que se da, quizás sí es la primera vez con tanta contundencia, pero el hecho de que están muy relacionadas los ingresos y los contagios, sobre todo con las reuniones familiares, hace tiempo que es evidente y que todos lo sabemos. Pero un dato con tanta contundencia como se ha dado hoy, además en el Pleno y el propio presidente de la Junta, que ha dado, no sé si compartís conmigo, esa sensación de que está un poco metido casi con calzador, pero porque había que darlo, pues es evidente que lo que busca es intentar frenar esa tercera ola de la que todo el mundo habla. Si en las Navidades, pues todos perdemos un poco el criterio de la prudencia y pasamos a estar permanentemente reunidos, a tener grandes cenas de Navidad con muchas personas en la familia, y no ya tanto con muchas personas en la familia, sino en el momento en que pierdes la burbuja, ese núcleo, los convivientes que habitualmente están juntos, pues ya todos sabemos que se puede... Claro, porque es muy habitual, claro, hacemos todos, normal, ¿no? Comes con una familia, luego al día siguiente cenas con la otra, de tu pareja, en fin... Eso es complicado. Es verdad que estamos viendo, yo por lo menos así lo estoy percibiendo, a muchos hijos que no ven a sus padres desde hace tiempo y muchos nietos que no ven a sus abuelos, pero la tendencia general es a relajarse. Sí, sobre todo con unos datos que van a mejor, y entonces eso hace que la gente se confíe un poco más, pero sí que es verdad que el dato por sí solo es demoledor y provoca la reflexión en todos, ¿no? Uno no se puede quedar... sin ir un paso más allá cuando escucha esto, ¿no? Entonces yo creo que obviamente el mensaje está lanzado de cara a las Navidades para que los padres se planteen poder ver a sus hijos de esa manera, sobre todo también los nietos y los abuelos. Lo que yo me pregunto es por qué ahora y no antes, porque es verdad que el dato es, como digo, suficientemente duro y como para poderlo haber lanzado antes y que la gente se planteara ciertas cosas antes. ¿Por qué ahora sí en Navidades y no haberlo hecho hace un mes, cuando estábamos ya en picos muy importantes de la pandemia, ¿no? A lo mejor entonces alguno se hubiera planteado ciertas cosas. Beatriz, ¿tú crees que las Navidades tenemos que celebrarlas? Las Navidades tenemos que celebrarlas, pero... Me refiero a los acontecimientos familiares, cenas, comidas, Nochevieja, Nochebuena. Ayer decía el alcalde de Madrid que íbamos a tener unas Navidades normales, luego él mismo se ha rectificado. No van a ser unas Navidades normales, la gente no se tiene que llevar a engaño y si nos tenemos que reunir solo la unidad familiar, pues nos reunimos la unidad familiar. Mira, estamos en el siglo XXI, pues nos hacemos videollamadas, no sé, nos lo contamos de otra manera, como os lo hemos celebrado, pero evidentemente un 65% de hijos que han contagiado a los padres es un porcentaje demoledor. Estamos acostumbrados a manejar cifras absolutas, 1.000, 2.000, tal, y... Igual las cifras son muy brutales, pero como ya llevamos tanto tiempo hablando de cifras, llegamos a quitarle importancia a las cifras, a los números. Cuando ya lo pones en términos relativos, en un porcentaje, es muy importante. Es que es un 65%. Llegamos a pensar de, hombre, sí, es mi hijo, ¿cómo me va a hacer daño o cómo voy a hacer yo daño a mi padre, a mi madre, si son las personas a las que más quiero? Pero el cariño no es un escudo, se está demostrando, no es un escudo, nos estamos llevando a engaño y claro, terrible no puede que ser. Tiene que ser para un hijo saber que ha contagiado a su padre. Tiene que ser terrible. No quiero ni imaginar. Otra de las noticias del día es la apertura de la hostelería, estamos hablando ahora de León y de Salamanca, pero en el resto de la comunidad se va a poder abrir las terrazas. Convencerá
en estas otras provincias solamente poder abrir las terrazas a los hosteleros? Todavía no sabemos. Pues depende de los metros cuadrados que tengas de terraza. No, pero ya han dicho que no, ¿eh? El presidente de los hosteleros de Castilla y León ya ha dicho que no pasaban por ahí, que no era una medida suficiente, que para ellos no significaba nada, y como lo rechazaron, bueno, lo ha dicho Mañueco también hoy en el Pleno, que tenían la primera opción cuando se cerró, y no quisieron, pues porque también no nos vamos a engañar, esto no es Sevilla, claro. Entonces no tienes una infraestructura muy bien montada, bueno, pues con estufas y demás, o no te merece la pena porque la gente pues no se va a sentar, aunque estamos muy deseosos pero todos luego, por de volver, otra parte, ¿no? se da la circunstancia de que Burgos, que es la ciudad con la tasa de incidencia acumulada más alta de toda Castilla y León, es muy elevada todavía, creo que son 800 ahora mismo. Sí. ¿Se les va a permitir abrir las terrazas igual que, no sé, por ejemplo, a otra provincia, Soria? Todos. Entonces hay un poco de contradicción también. Medida para compensar o intentar darle algo, ¿no?, a estos hosteleros que todos los días los estamos escuchando, los auténticos dramas por los que están pasando, ¿no? Porque muchos de ellos el poco fondo de saco que tenían se lo han gastado ya en los meses del estado de alarma, lo más duro de la pandemia, y ahora mismo están, no es que estén al día, es que no llegan a final de mes, ¿no? Y eso obviamente conduce a situaciones muy dramáticas, ¿no? Entonces, de alguna manera es abrir un poquito la puerta, pero es verdad que es muy complicado. Pero casi ha conseguido el efecto contrario. Las declaraciones que hacía esta misma tarde el presidente de los hosteleros eran, bueno, bastante gruesas, ¿eh? Sí, muy críticas con la Junta, diciendo que esos politiquillos nos están tirando poco menos que migajas. Es que es verdad que de lo que han dicho los representantes de la Junta en los últimos días, se podía inferir que no solo León y Salamanca iban a poder abrir antes del puente. Sí, se ha dado cierto ánimo, cierta esperanza. La idea que teníamos todos era, y yo creo que esa era la quiniela que tenía casi todo el mundo, es que iban a abrir todas las provincias menos Burgos. Yo lo he abierto todavía, lo ha dejado abierto hoy. Sí, todavía no ha dicho que no. Bueno, el presidente y el vicepresidente ambos dijeron que la mayor parte del territorio se iba a poder abrir. Y han dejado abierto al Consejo de Gobierno del jueves a que se pueda decidir a última hora, dependiendo un poco de los datos, salvo Burgos, que Burgos es evidente que no. Vamos a tener otra visión diferente. Tenemos aquí a nuestro entrevistado. Vamos a ver qué opinan los facultativos, los que están en contacto diario con los enfermos y saben cómo se está comportando el virus. Hoy tenemos en cuestión de prioridades al presidente de la Sociedad de Familia y de Familia Comunitaria de Castilla y León, Eduardo Lamarca, con el que vamos a hablar de esta situación, sobre los centros de salud, los centros de salud rural también, de cómo va a llegar la vacuna a los centros de salud en Castilla y León. Buenas noches, señor Lamarca. Buenas noches, José Luis. Bueno, ¿teme lo que pueda ocurrir durante este puente y estas Navidades? ¿Es un riesgo flexibilizar estas medidas, sobre todo en la hostelería, desde un punto de vista sanitario? Desde el punto de vista sanitario, claramente tenemos ya la experiencia, ¿no?, de estas. Estamos ahora en la segunda ola, parece que ya la estamos remontando, pero efectivamente algo que tenemos que aprender es que cuando ha habido relajación, el virus ha vuelto a atacar. Entonces, cualquier puerta abierta que dejemos es muy probable que vuelva a aumentar los contagios. Hoy ha dado el presidente de la Junta ese dato escalofriante que comentábamos en la tertulia: el 65% de los ingresados en las UCIs fueron contagiados por sus hijos, el 33% de los fallecidos también. Bueno, hay que evitar el contacto con nuestros mayores, por lo que está usted viendo en el día a día. Bueno, a mí esa información que da el presidente me parece un titular, más que me quedo con el mensaje de trasfondo que estáis comentando, en el sentido de que tenemos que continuar con la vigilancia, con los cuidados. Si hemos estado, muchísimos familiares se han inhibido o no han podido visitar a sus familiares en las residencias, y luego a nivel particular tampoco se han cortado, ¿no?, de visitar a sus padres, a sus mayores en sus domicilios, y han aguantado y están aguantando muchos meses, ¿no? Tenemos que aguantar un poquito más. Entonces, en ese nivel, yo creo que a pesar de este dato, que como nosotros, las sociedades científicas, los sanitarios, esa información que ha dado el presidente habría que valorarla, de dónde ha salido exactamente, qué focos han tenido. Sospechábamos que había un contagio familiar, ¿no? Pero bueno, a nosotros nos gusta desgranar. En cualquier caso, sin interpretar mucho más el dato... ¿Les parece muy elevado ese porcentaje? Puede ser realista. Lo que pasa es que hay que desgranar efectivamente de qué focos, qué edades, en qué momento, si se relaciona con el ámbito escolar, se relaciona con el ámbito familiar, laboral, dónde han sido esos contactos y cómo se han cuantificado, ¿no? Hay muchos más datos. Es decir, nosotros nos gusta desgranar mucho los estudios cuando cogemos un dato como este, pero en cualquier caso el mensaje de fondo yo creo que es perfectamente válido, ¿no? Tenemos que seguir teniendo ese cuidado, sobre todo ahora que ya se oye campanas de vacuna, pero
pero todavía no está ahí y todavía no empezaba a protegernos. Ahora hablaremos de la vacuna. Por seguir hablando de nuestra comunidad, estamos viendo esa bajada de contagios en las 2 últimas semanas, no antes. Yo no sé si eso se está trasladando a la atención primaria, si está mucho más descongestionada, ¿lo notan? La atención primaria nota levemente ese factor. La verdad es que la labor esencial de la atención primaria es la asistencia general, no es el COVID. Entonces el COVID es un suplemento que nos ha venido ahora y que lo estamos atendiendo de la mejor manera posible con los recursos que tenemos, tanto humanos como económicos y infraestructuras que son las que son muy limitadas. Un suplemento que le está dando una mayor carga de trabajo, claro. Mayor carga de trabajo, efectivamente. Entonces, aún sin eso, nosotros seguimos haciendo un seguimiento, intentamos llegar a esa población vulnerable, a ese paciente crónico que sigue estando ahí y que algunos de ellos están un poquito descuidados de forma personal, que han decidido no incrementar las listas, no demandar asistencia, y otros pues porque bueno, se han olvidado un poquito, y nosotros tenemos que estar ahí y reclamarles, no solamente el COVID. Entonces, si se está relajando la actividad, tenemos menos carga asistencial, pero no se nota porque también tenemos menos personal, estamos con carencia de personal sanitario. Cuando uno entra en un centro de salud estos días, tiene la suerte de entrar. La verdad es que sorprende porque están semivacíos, ¿no? Suena a hueco en cualquier centro de salud de Castilla y León. ¿Cuándo cree que es el momento de que por fin se pase de la cita telefónica a la cita presencial? Bueno, aquí hay varios factores de confusión, ¿no? Sobre todo en cuanto a la definición. Una cosa es la citación telefónica, que puede ser una herramienta, un instrumento perfectamente que pueda venir para quedarse, que es muy útil y cómoda tanto para el usuario como para la administración. Y otra cosa es la consulta telefónica, ¿no? Los compañeros de atención primaria, cuando hacen llamadas, no son llamadas telefónicas, son consultas telefónicas, y eso implica una metodología, un tiempo que se implica y una gestión. Incluso muchas de esas llamadas acaban en actividad presencial, es decir, cuando el criterio médico requiere una valoración presencial, se le cita al paciente y se le valora, ya sea de manera urgente o de manera programada. Pero en ese sentido... Pero es verdad que el paciente nunca queda satisfecho, ¿no? Cuando la consulta es telefónica, a todos nos gustan que nos vean, que nos observen, que haya un trato más cercano, que veas dónde te duele, que te toque ese dolor. Eso se ha perdido, claro. Será efectivo, puede ser que sea efectivo, pero... Te sorprendería, pero hay las dos caras de dos monedas distintas aquí en los dos lados. Tanto el profesional tampoco está a gusto, porque nos gusta también, tengo una compañera vicepresidenta que también lo dijo en una entrevista, que nos gusta tocar al paciente, es nuestra manera de conocer, ¿no? De conocer lo que le pasa. Pero por otro lado hay otro tipo de consulta, mucha consulta burocrática, que también hay mucho usuario y mucho paciente que se siente muy cómodo, porque sin tener que asistir al centro, está resolviendo problemas que antes no podía. Entonces, también hay esa dualidad, ¿no? Que hay pacientes que efectivamente ante dolencias, enfermedades más o menos graves, uno requiere y se siente mejor atendido ante una presencia, pero otro tipo de consulta se solventa muy bien simplemente con la llamada telefónica y la consulta telefónica. Bueno, la buena noticia, lo ha dicho usted antes, es la vacuna, la llegada de la vacuna, posiblemente en enero. Desde la Junta ya advirtieron el otro día que no va a ser fácil esa logística de cómo va a llegar a los centros de salud, a los consultorios rurales. Yo no sé si están preparados a día de hoy los centros sanitarios para acoger esa vacuna con las condiciones de todo que tiene que tener, desde el frío a las dosis que van a llegar. En muchos lugares llegarán muchas vacunas, a lo mejor, sobre todo estoy pensando en los centros, en los consultorios rurales, que llegan en muchas dosis y a lo mejor no es necesario para tanta gente. ¿Está preparado desde un punto de vista físico los centros de atención primaria? Bueno, nosotros creemos que la vacunación tiene que ser una labor de atención primaria, pero en este caso hay una excepción, una salvedad, ¿no? Y es que probablemente la primera vacuna que nos llegue sea la de Pfizer, ¿no? Que es esa vacuna que tiene unas restricciones en cuanto a su manejo, a la manipulación y a la reconstitución que se necesita para poderla inyectar al paciente. Entonces, eso es un hándicap que habrá que solventar, y seguro que con la organización adecuada, la planificación que tiene la consejería y en la atención primaria se pueda resolver. En este caso es muy probable que la vacunación no pueda ser como se hace otro tipo de vacunaciones, como la vacuna antigripal, que se puede dispender en los centros de salud, ¿no? En este caso, probablemente por estas características que estabas comentando de la cadena del frío, no pueda ser así y tenga que ser en unos centros más especializados o con equipos más especializados. Por ejemplo...
o en centros de salud que estén adaptados, no todos, lógicamente, no se podrá crear la logística es difícil que llegue en a todos los todos centros de salud. y en torno a centros hospitalarios probablemente. No quiero pensar en los consultorios rurales, claro, mucho peor. Por supuesto, no. Y desde el punto de vista de recursos humanos, esta vacuna necesita una metodología, una formación también. No va a coincidir, en teoría, con la de la gripe, ¿no? Porque la de la gripe, en teoría, también terminará de vacunarse de la gripe a finales de enero, principios de enero, pero el facultativo, la enfermera, está ahora mismo formado para poder vacunar contra el COVID. Concretamente de Pfizer, quitando lo que es una vez que está reconstituida la vacuna, el proceso va a ser muy similar con cualquier otro tipo de vacuna, con lo cual, con el apoyo de determinados equipos que faciliten esa primera tarea, no creo que haya mucha complicación para que se pueda hacer la campaña vacunacional. Señor Lamarca, se están perfilando los presupuestos de la Junta. Si tuviera aquí a la consejera de Sanidad en estos momentos, ¿qué le pediría? ¿Qué inversiones creen que son para la atención primaria primordiales en estos momentos? Pues estoy convencido que tuviera aquí la consejera no tendría que pedirle mucho porque sabe de sobra lo que pensamos. Se lo hemos transmitido muchas veces. Ella misma es ideóloga de muchas de nuestras ideas que venimos ya trabajando desde hace muchos años, pero sí que es verdad que ella es conocedora de que llevamos ya varias décadas, pero sobre todo en esta última y desde la última crisis del 2008, que ya la atención primaria estaba tocada y que a partir de esa crisis no nos hemos recuperado, sobre todo comparativamente con respecto a nivel hospitalario, ¿no? Afortunadamente ya han salido los planes generales de presupuestos y hemos valorado efectivamente los primeros indicios que va a haber una subida importante de los presupuestos. Sí que se había pactado aproximadamente, nos habían prometido probablemente un 20% de incremento, pero yo creo que para empezar ronda el 18 y pico por ciento no está mal, que de momento siempre queremos más. Además esto tendrá que ser, no es cuestión de un solo año, esto requerirá un plan, una organización, una estrategia a largo plazo, que creo que la consejería estaba en ello antes de que el COVID nos sorprendiera a todos, pero creo que de momento el asunto apunta a buenas maneras. ¿Espera un acuerdo más pronto que tarde con la Junta de Castilla y León por el polémico decreto sobre las condiciones laborales del personal sanitario en esta época de COVID? Pues no sé lo que va a pasar con el decreto. Sí que es verdad que en principio es un marco normativo. Luego la aplicación y la instauración de esas medidas es otra situación. Nosotros, como tal marco, no lo juzgamos de esa manera. Lo que sí podemos juzgar es que la aplicación, según cómo se haga, puede ser un arma de doble filo, ¿no? Puede perjudicar notablemente la atención primaria si se toca esa autogestión que hablamos nosotros, que pedimos de la consulta de atención primaria por parte del equipo de médico y enfermera, de la formación continuada de la cual nos nutrimos notablemente los médicos, porque esto exige un nivel competencial muy alto continuadamente y necesitamos formación continuada y según cómo se aplique ese decreto puede estar muy maltratada. La formación de los MIR, de los tutores, que también es un punto débil que tenemos en este momento, y por supuesto la investigación clínica, que también hacemos mucha, no solamente se hacen en los laboratorios, no solamente investigación son las vacunas. Sí que es verdad que además el decreto ampara algo que ya había sido publicado, un decreto a nivel nacional, que también nos hemos mostrado contrariamente opuestos a ese decreto, el 2020, no solamente nosotros, sino a nivel nacional, la SENFI, puesto que ese decreto lo que ampara y facilita es la contratación de personal sin especialidad para ejercer en puestos de médicos especialistas. Personas, compañeros médicos, pueden ser nacionales, pero que no tienen la especialidad, o pueden ser extracomunitarios que no tienen homologada o no tienen la especialidad, pueden ejercer en medicina de familia, en puestos de atención continuada, en urgencias, en emergencias hospitalarias, y pueden ejercer como con cualquier profesional que tiene la especialidad. Eso creemos que es un flaco favor y pone en riesgo la seguridad del paciente. Pues veremos a ver en qué queda. Tenemos aquí a 3 periodistas, como habrá visto antes, que seguramente le quieran hacer alguna pregunta. Monse, por ejemplo. Sí, a mí me gustaría preguntarle sobre un debate que llevamos meses
además sobre un hecho completamente objetivo, y es si los centros de salud están abiertos o están cerrados. Para la oposición están cerrados, para la Consejería de Sanidad están abiertos. Es un hecho completamente objetivo. Usted, que es médico de familia y evidentemente conoce a muchos médicos de familia y sabe lo que está pasando, respóndanos, ¿están cerrados o están abiertos? Sobre todo en el medio rural, me imagino. En el medio Monse, rural, ¿no? evidentemente. Me ha recordado la paradoja hasta del gato de Schrödinger, si está vivo o muerto dentro de la caja. Esta es mucho más fácil, ¿eh? Están abiertos, los centros de salud están abiertos. Lo que pasa es que efectivamente la asistencia en el centro de salud requiere unas condiciones ahora distintas. También hay que valorar que desde el final de la primera ola, que se empezó a haber más actividad asistencial, sobre todo al principio mucho más telefónica, a estos momentos ha ido creciendo la actividad presencial. Y ahora es verdad que no tenemos las cotas de actividad presencial que existía antes de pre-COVID, pero sí, están abiertos y se está trabajando. Lo que pasa es que es verdad que con muchos centros la infraestructura no permite la entrada de los pacientes, no porque no queramos, sino por su propia seguridad. Entonces no se pueden canalizar de la manera adecuada para garantizar esa seguridad, y además queremos salvaguardar que pueda haber salas de esperas como nos encontrábamos anteriormente, pues llenas de gente, que pueda ser un foco de contagio, que sería muy triste además en un centro de salud que eso sí que sería una paradoja, ¿no? Pues aclarado queda. Roberto. Sí, a mí me gustaría preguntarle el porqué de una cuestión que en las últimas semanas es verdad que está en debate, aunque aquí lo tienen bastante claro. El porqué de que las farmacias no puedan hacer los test de antígenos. Se les puso unas condiciones, se les dijo que tenía que tener un circuito, bueno, X condiciones, ¿no?, sanitarias que tenía que cumplir, pero al final lo que se ha dicho es que en las farmacias no se van a hacer los test de antígenos, y sin embargo esa podría ser una buena salida. Estoy pensando en las mismas fiestas de Navidad para familias que a lo mejor quieran juntarse, aunque sean 6 o 10 o los que nos dejen, pero que quieran hacerse una prueba antes de poder juntarse. Se habla de que es un regalo de Navidad. O sea que... ¿Por qué no pueden hacerse los test de antígenos en las farmacias? Bueno, quizás sea una situación de competencias, ¿no? de que se considere si están preparados o no están preparados adecuadamente para hacer una técnica que en principio es una técnica sanitaria, es una técnica que puede realizar un médico o una enfermera. Yo no voy a entrar en la disquisición si el farmacéutico... ¿Es una cuestión de celos profesionales? No, yo hablaría de competencia, quiero decir es... ¿Tan difícil, perdón, es formar a alguien para hacer una PCR? ¿O un test de antígenos en este caso? No lo sería. Tened en cuenta que no es solamente cuestión de hacer la técnica, es una cuestión de confianza en la interpretación de la técnica. Es decir, si yo, después de haber hecho esa técnica, confío en que se ha hecho adecuadamente, y entonces puedo dar un diagnóstico. Si es positivo o es negativo. Ahí radica la responsabilidad de la técnica, ¿no? Entonces, a la hora del farmacéutico, ese es el punto clave quizás de que luego podemos respaldar si esa técnica, si el resultado es positivo o negativo, la responsabilidad que conlleva, la acción que va a tener esa familia si se va a reunir pensando que es negativo y resulta que por un fallo técnico, cambio, esa garantía sí que te la da un sanitario. Entonces, ante esa disquisición quizás pueda ser el punto clave por el cual no se decidan a hacer. En cualquier caso, probablemente tendrías que preguntárselo a ellos para que te lo aclararan del todo. Beatriz. Sí, hablaba antes de la estructura y de adecuar las infraestructuras de los centros de salud. ¿Considera que son adecuadas estas carpas que se están instalando en algunos sitios, y las casetas de obra son adecuadas, son seguras? ¿Cómo lo analiza? Bueno, tenemos una comunidad que es la más extensa, tenemos casi el 20% del territorio español es nuestra comunidad. Y sin embargo está muy poco poblada, pero tenemos más de 3.000 consultorios por toda la comunidad. Adaptar infraestructuras para cada consultorio, para cada centro de salud, de lo más idóneo posible, supongo que sería bastante complicado y financieramente hablando bastante costoso. Yo creo que hay que llegar a un equilibrio en cuanto a qué se debe hacer, cómo se debe de realizar esos cambios en las infraestructuras de los distintos centros, según el calado, el consultorio, el centro, el ambulatorio, etcétera, para que compense el gasto, la inversión que se realiza al resultado que vamos a obtener. En cualquier caso habría que verlo individualizado. Tampoco todos los centros son iguales, no todos ofrecen las mismas posibilidades a la hora de instaurar una carpa o de poner una caseta, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que habría que hablar individualmente si se puede hacer mejor o peor, o el costo de la inversión es mejor o más adecuado o menos. No he dicho antes que Eduardo Lamarca, además de ser el presidente de la Sociedad de Medicina de Familia, él trabaja en el 112 en emergencias. Imagino que ya es un trabajo duro de por sí. Bueno, pues con todo lo que está ocurriendo, imagino que eso se agrava.
Le deseo mucho ánimo, mucha fuerza también y bueno, pues que nos siga explicando las cosas también como nos ha explicado hoy, desde luego. Gracias por estar en Cuestión de Prioridades. Muchas gracias a vosotros. Buenas noches. Bueno, nos vamos a ir ahora a publicidad. A la vuelta seguimos con la tertulia, analizaremos la última polémica del alcalde de Valladolid y les daremos el resultado de la encuesta del día sobre si debería limitarse el acceso a las calles céntricas para evitar las aglomeraciones que hemos visto el pasado fin de semana. No se vayan. Bueno, seguimos en Cuestión de Prioridades, estamos en directo, tan en directo estamos que me acaba de mandar un mensaje Pablo Fernández, el portavoz de Podemos, para aclarar, y yo creo que es justo hacerlo. Dábamos unas imágenes antes de su enfado y su alboroto en el Pleno de las Cortes y quiere dejar constancia de por qué se ha enfadado. Y bueno, él lo explica así, dice que David Castaño, procurador de Ciudadanos, le ha llamado imbécil, que le han amenazado incluso y le han vuelto al acabar la intervención, le han vuelto a llamar imbécil a voz en grito. Bueno, pues tenemos ya las dos versiones, hemos visto a Pablo Fernández enfadado y el origen al parecer es por ese insulto que le ha propinado, entre comillas, el procurador David Castaño. Bueno, vamos ahora a ver el resultado de la cuestión del día. Les planteamos si debe limitarse el acceso a las calles céntricas por las ciudades para evitar las aglomeraciones de gente, bueno, que hemos visto este fin de semana, sobre todo en capitales como Valladolid y Salamanca. Y la respuesta, de nuevo, la prudencia impera. Es que el 75% dice que sí que hay que limitarse y un 25% que no. Bueno, os pregunto, ¿habría que tomar medidas, habría que limitar los centros comerciales de las calles, de los centros de las principales ciudades, o incluso más presencia policial, como está haciendo el Ayuntamiento de Madrid? Pues yo creo que partimos de un hecho un poco dudoso, por decirlo de alguna forma, o por lo menos contradictorio. Desde el momento en que tú optas, y hablo en general, en todas las ciudades, optas por poner la iluminación en las ciudades, la iluminación navideña, incluso más bonita, mejor y más espectacular que otros años, como ha pasado no solo en Valladolid, ha pasado en muchas ciudades. Luego es muy difícil decirle a la gente, exactamente. Luego es muy difícil decirle a la gente que se quede en casa. Es que casi la estás... Si eso se pone es para que vaya a verla. Que todos a la vez no, pues no, todos a la vez no. Pero, claro, también, pero el problema tiene la también... doble vara de medir. Si no compramos en el centro, sí, el comercio tradicional se yo no resiente. estoy cuestionando que se ponga o no, Yo creo que hoy escuchábamos yo soy muy de Navidad, que además, los comerciantes, se tiene que poner. al menos de Valladolid, decían Sí. que el fin de semana, el Black Friday, las ventas habían sido muy buenas, claro. Si no vamos, compramos online. Perjudicamos al centro, al comercio tradicional. Es que... ¿Y qué hacemos si no? Claro. Es que ha llegado un momento en el que si no sales a pasear por la calle, que es la única opción que tenemos, porque es verdad que la sociedad española es muy de quedar en bares, de quedar en las cafeterías, de hacer mucha vida social en este tipo de negocios, si no paseas, ¿qué haces? Te puedes ir a la naturaleza, pero en determinados momentos a las 8 de la noche ya no se va nadie a la mitad del monte a pasear. Claro. ¿Qué haces a esa hora? Ahí Y está además, de que sea un poco está el contradictorio. tema de los comercios, Claro. por supuesto, ¿sabes? Es que también ellos lo han pasado muy mal, lo están pasando muy mal, y aunque sea poco, pero el oxígeno lo necesitan, ¿eh? De todos modos, yo creo que este es un debate en el que las redes sociales hacen un poquito de daño, porque cuando hablamos de calles que están muy llenas, efectivamente, la calle Santiago de Valladolid estaba muy llena, pero cómo estaba la calle Juan de Juni, cómo estaba la calle Doctrinos, cómo estaba la calle Miguel Íscar, o sea, no podemos juzgar el todo por la parte, entonces así que tenemos también que valorar... El riesgo del que estamos hablando es de calles céntricas, calles comerciales, sí, tipo calle Santiago, claro, tipo calle Toro de Salamanca. Pero ahí está, yo lo vuelvo a repetir, creo que lo dije la última vez que vine aquí, la gente cuando sale a la calle tiene que saber que puede salir y si debe salir. Yo voy a la calle Santiago, la veo que está muy llena, pues cojo otro camino, vas por Zúñiga, yo el otro día lo he hecho y Zúñiga pues, había muy poca gente y ya vas a Héroes de Alcántara y estaba vacío. Pues hablamos de calles paralelas cercanas, para el que no sepa qué calles estás hablando. Bueno. Pero claro, el problema es eso, es juzgar la parte por el todo. Bueno, los que también están sufriendo las restricciones por la falta de bares, el toque de queda y no poder asistir a clases presenciales son los universitarios, los que comparten piso, tienen además que estar más tiempo juntos. Hoy en La Mirada del Estudiante, Ramón Gómez nos cuenta alguna experiencia con sus compañeros de piso.
líneas generales, la gente con la que he convivido, sí que es verdad que un año me tocó vivir en un piso un poco peculiar. Me tocó vivir con una chica que era absolutamente sociópata. Entre una de sus muchas cosas, una de ellas era que tenía una cámara en su cuarto, una webcam, tenía una webcam. Eso era para vigilar que nadie entrara en su habitación. A lo mejor estaba viendo en el salón la tele y se ponía la tablet para ver vídeos en YouTube. Me traía perros a casa cuando estaba totalmente prohibido. A lo mejor me estaba friendo unas patatas fritas y me decía, eso tiene mucho aceite, eso engorda. Pero por favor, yo soy una persona que no tiene cariño a sus arterias, déjame. También se chivaba la casera de cosas que no había hecho yo. Una vez invité a gente a mi casa. Pues eran las 12 de la noche, no estábamos haciendo ningún tipo de ruido y de repente entró en casa diciendo que habíamos estado haciendo botellón. Vaya grito que estábamos dando. Llamó a la casera diciéndole todo eso cuando era mentira. Si alguna vez tenéis estos problemas con los compañeros de piso, llamad al casero porque para vuestra salud mental esto no os lo recomiendo. En fin, otro día os cuento más. Adiós. Las peripecias de Andrés Gómez o Ramón Gómez. Bueno, vamos ahora a hablar de un tema delicado y polémico. Hoy publicaba OK Diario que el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, adjudicó 200.000 euros en la compra del material sanitario al empresario que le invitó supuestamente un viaje en yate este verano en Ibiza. La portavoz del PP, Pilar del Olmo, en el Ayuntamiento de Valladolid, le ha pedido esta mañana explicaciones por este contrato y el alcalde ha contestado esto en el Pleno Municipal. Este, desde luego, no es el lugar ni es el momento, usted lo sabe muy bien, para abordar este tema. En todo caso, las explicaciones que tenga que dar no se preocupe que las daré, pero no en este pleno. Bueno, de momento Óscar Puente no ha dado ninguna explicación, no sé si la dará mañana, lo cual no significa que puede ser que signifique que algo esconde o puede ser que signifique que no quiere dar pábulo a un medio de comunicación que, como él ha dicho esta mañana, constantemente le está atacando. ¿Qué pensáis? Roberto. Bueno, varias cosas. Lo primero, panfleto lo ha llamado a OK Diario esta mañana Óscar Puente. Lo primero, ante este tipo de situaciones, yo creo que los políticos lo primero que tienen que hacer es dar explicaciones siempre. Y además, cuanto antes, mucho mejor. Así que yo creo que es necesario que Óscar Puente, en la primera comparecencia pública que vaya a tener, que supongo que será mañana, pues explique de las explicaciones que sean pertinentes e incluso si puede aportar documentación, mucho mejor. Y así será de la manera que, si quiere, pues puede frenar este asunto. Dicho esto, también es verdad, tú has añadido aquí algo, una palabra que es clave en todo esto y que no la he leído en ningún momento en el artículo de OK Diario. Y es supuestamente. Bueno, pues cada uno hay que decirlo siempre, que en estos casos... Sí, hay que decirlo, tú lo dices, hay que decirlo, pero hay algunos que no lo dicen. Y en este caso, es verdad que, y en este caso yo creo que compartimos mensaje todos los periodistas que trabajamos día a día, según de dónde llega, según qué mensaje, pues lo ponemos en cuarentena. Yo si publica algo Bea o lo publica Monse, yo me lo voy a creer, seguro, y le voy a dar credibilidad. Si lo publica OK Diario, pues lo dejo guardado hasta que yo sea capaz de comprobarlo yo mismo si es verdad o no es verdad. Y eso es verdad que no ha pasado. Porque ha saltado al ámbito nacional y ahí, digamos que el nivel de rigurosidad en medir las noticias no es el mismo, ¿no? Pero evidentemente Puente tiene que dar explicaciones y si hay, ojo, si hay la mínima sombra de que se ha podido cometer algún tipo de cohecho o demás, pues evidentemente... Porque le habéis recorrido a este asunto por los datos que tenemos. A ver, es que aquí hay dos temas que son diferentes. Por un lado está el viaje, las vacaciones en el yate con su hija, y saber si lo ha pagado él en verano. Este tema ya salió porque efectivamente OK Diario es como Lola, saca sus vacaciones siempre. El año pasado también sacó las vacaciones en un sitio de lujo en el sur. Bueno, saber si eso, él en verano dijo, no, es que eso me lo he pagado yo. Pues lo que él dice, en cuanto antes usted saca la factura de ese viaje y queda claro quién ha pagado ese viaje y lo zanja. Si puede ser, como él dice, cuanto antes mejor, en una comparecencia pública y nos olvidamos de Twitter. Por otra parte, luego está la adjudicación, que según dice OK Diario, dice que especialistas del sector han revisado los precios que aparecen y confirman que se trata de precios de mercado para esas fechas, con lo cual, pues era marzo y... plena pandemia. La administración hizo... Y se adjudica, entonces son dos temas diferentes. Sí, es verdad que este medio vincula el contrato adjudicado a la empresa ZAI Global por la compra de material sanitario al hecho de que Puente pasara unos días de vacaciones junto al dueño de esta empresa, pero yo no sé si esa vinculación
habrá que demostrarla, claro. Pero exactamente, primero hay que demostrarla, pero segundo, decía el alcalde en estas imágenes, no es el lugar para dar explicaciones. Sí, es el lugar para dar explicaciones, es el pleno del Ayuntamiento de Valladolid, si no las vas ahí donde las vas a dar. Concreta de Pilar del Olmo. Exactamente, las tienes que dar ahí. Y si eso es todo falso, como él dice, pues no creo que haya ningún problema, no solo para que lo explique, sino para que además lo demuestre que eso no es así. Y es extraño conociendo a Óscar Puente, que es una persona valiente, que no se esconde ante nada y que se defiende. Y además es que es un tema muy delicado, que a él le pone muy nervioso, porque este tema ya salió, no en estos términos, pero ya salieron las imágenes en verano, y bueno, las imágenes del alcalde de Valladolid en plena pandemia en un yate, pues no quedaban muy bien, y le molestó mucho. Eso es así, pero bueno, explícalo. Bueno, tienen un historial, Bueno, tienen un amor mutuo, eso está claro. Y yo recuerdo cuando esas imágenes salieron en septiembre, coincidió con una visita de Óscar Puente a Onda Cero, a la radio, y nosotros le preguntamos, porque no hay por qué no preguntar de las cuestiones, siempre se puede preguntar sobre todo, ¿no? Y entonces lo que dijo, entre otras cosas, fue que esas vacaciones se las había pagado con su dinero y que él, en su tiempo libre, podía hacer lo que él considera oportuno. Que eso es algo totalmente lícito, creemos todos, ¿no? Claro, es que tiene un poco de tufillo eso de que, claro, como es lo que yo pienso, es un alcalde socialista, ¿qué pasa? Que no puede ir en un yate. Socialista y el momento. Ya, pero son sus vacaciones y, oye, cada uno en sus vacaciones, pues si se lo ha pagado él, está en su derecho de viajar donde quiera. Lo que pasa que también os recuerdo que hemos puesto el nivel muy alto. Sí, totalmente. Hemos puesto el nivel muy alto y entonces pues se nos exige llegar a ese nivel. Y en cuanto bajas un poquito, pues también dependiendo de quién baje, hay más polémica o menos. Sí, indudablemente, porque también esto puede ser una cuestión de opiniones, puede ser que hay gente que opine que evidentemente con Valladolid, con ciertas restricciones como tenía en su momento cuando se registró ese viaje, pues que a lo mejor el alcalde no debería haber ido, tenía que haber estado en su ciudad, como estaban muchos de sus ciudadanos. Sí, pero bueno, digamos, eso no es lo que está en cuestión hoy, esa adjudicación de ese contrato. Hoy publicaba en Twitter José Antonio de Santiago Juárez, del PP de Valladolid, hacía un extracto del Código Ético del Partido Socialista, donde pone capítulo 7, política de obsequios, donde dice: ningún cargo orgánico público socialista podrá aceptar regalos o obsequios, sean en especie, favores o servicios que procedan de una persona física o jurídica, directa o indirectamente, con su actividad política, orgánica o administrativa superior a 60 euros. Es que, de hecho, ni código ético ni leches, es que eso es un cohecho, eso es un delito. Claro, o sea que en el momento que se pudiera demostrar, sería un delito, ¿no? Y habría que perseguirlo por parte de la justicia, ¿no? Pero veremos a ver en qué queda la cosa. Vamos a ver si Óscar Puente da esas explicaciones, que yo creo que sí que son necesarias, ¿no? Pues sobre todo cuando hay tanto ruido, tú lo has dicho, ha saltado la plataforma incluso nacional de los medios nacionales, y siempre es bueno dar la cara, ¿no? Es que yo creo que le beneficiaría a él en cuanto, antes de explicaciones, si tiene documentación que aportar, antes quita el ruido. Sí, sobre todo porque dejas la sombra de la duda. Que Óscar Puente es el portavoz, todavía, no ejerce nunca, pero es todavía el portavoz. De ahí que salte del PSOE, de ahí que el Partido Popular, pues desde primera hora de la mañana ha estado apretando también con el asunto. Bueno, vamos a relajarnos un poco y nos vamos a ir a la redacción del Mesetarian Review. Miedo me da a veces su noticia de portada. Vamos a ver la de hoy. Buenas noches, José Luis. Quedas colorado gris. La edición de mañana de Mesetarian Review lleva en su portada que Castilla y León ha vuelto a ser, en el tercer trimestre, la comunidad autónoma con la tasa de divorcios más baja de España. ¿Quién va a querer divorciarse en Castilla y León, donde los hombres son como tú, José Luis, y las mujeres son como yo? En Mesetarian Review, nuestro horizonte eres tú. Me he puesto rojo, ¿eh? Me he puesto rojo. Esto es el principio de un buen romance. Yo me quedo contigo, ¿eh? También. Sí. La tengo que traer un día aquí a Karen Verdejo, si os parece, ¿verdad? Para que esto empiece ya a afianzarse. Bueno, muchas gracias a los tres, Bea, Roberto, Monse. Nos veremos de nuevo por aquí. Y a ustedes también les espero como cada miércoles, mañana, aquí en Cuestión de Prioridades a las 9:30. Hasta mañana.